Libros van llegando hasta regiones desiertas, o hasta Ancud en que despierta quien lee filosofía, o en Caldera biografías de músicos y pintores, y en Tomé piden autores que siempre leer querían. Conoce nuestro increíble catálogo de novedades de junio y aprovecha el despacho gratis a todo Chile por compras sobre 50.000 pesos en nuestra librería online prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con Marta Lago, analista, fundadora de Latino Barómetro y Mori, con la que conversamos un poquito antes de las primarias, y ahora vamos a ver con los numeritos en la mano qué nos cuenta Marta. Hola Marta, mucho gusto saludarte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Está muteada, doña Marta. No, yo la escucho bien. Entonces mi... ¿Es tú? No, Marta, ¿estás bien? Estoy bien ya, sí, ok. Es más, debe ser los fonos de... No, me está subiendo a mí los... me está subiendo a mí los fonos, no el tuyo. Bájamelo un poquito también, porque me dejó... Ya, ahora estamos bien. Yo te escucho perfecto, Marta, no hay ningún problema, ya vamos a estar completamente bien. Ya. ¿Qué tal? 60% Janet Jara, ¿qué me dices? Bueno, yo en primer lugar tengo que decirlo como encuestadora, el tremendo fracaso de las encuestas, porque tú comprendes que la UDD dijo que la Janet Jara ganaba con 40% y casi 3 millones de votos. Entonces aquí eran puros palos de ciego nomás. Ahora hay gente que dice, mira, sí, es que acertaron porque dijeron quién ganaba. Bueno, es que para eso no se necesita hacer encuestas. O sea, por favor, un poquitito de misericordia, de decencia. Pero en fin, mira, yo creo que aquí se produjo un fenómeno político de envergadura, y es que la desafección por la política se tomó la plaza. Aquí el rechazo a la política es brutal, porque 1,4 millones de votantes con un régimen de voto obligatorio para las presidenciales es la mitad de lo que fue en el año 21, que mucha gente no entiende si están argumentando con los números de cuántos votos sacaron. Pero claro, si tú sacas 1,4 y el total de los que votan son 7, sacaste mucho. Pero si sacas 1,4 y el total de los que votan son 14, entonces sacaste muy poco. Entonces yo creo que aquí hay más allá del triunfo, ¿no es cierto?, estrepitoso de Janet Jara, aquí hay una derrota de la política detrás. Hay un rechazo a la política, hay un ninguneo a los candidatos. O sea, la gente que se quedó en su casa encontró que ninguno de los 4 candidatos le gustaba. ¿Para qué estamos con cuentos? Entonces, no es solamente una derrota del socialismo democrático, que lo es, sin duda, pero leerlo solamente así yo creo que sería un error, porque aquí también hay una derrota de la política, y yo creo que esa derrota de la política afecta también a la derecha. Lo que pasa es que como la derecha no tuvo primaria, va a creer que para ellos no los afecta, y los afecta igual. Yo creo que aquí hay un rechazo a la política tradicional, y la Janet Jara era la candidata menos tradicional de los 4, ¿no es cierto? La que no tenía pasado, no tenía ninguna mochila de la cual hacerse cargo, salvo pertenecer a su partido, cosa que hizo maravillosamente bien de desvincularse, no usó los símbolos partidarios, no se paseó con el presidente del partido por todas partes, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces los votos son de Jara. Y como dice el informe de Ann Holster, la gente que votó por Jadwe el año 21 es muy diferente a la gente que votó por el año 25. ¿Por qué, Mónica? Estamos hablando de electorado.
Si tú miras el informe que sacó Ann Holster ahora en la tarde, la correlación entre las mesas de votantes de Jadwe y de Jara es nada más que 1.5, o sea, 0,15. Entonces, eso quiere decir que hay muy poca gente que votó por Jadwe en el año 21 y a la vez votó por Jara en el año 25. Entonces, esa cuenta que estábamos sacando todos anoche, de que Jara había sacado 133.000 votos más que Jadwe, es una cuenta falsa, porque son distintos votantes. Y eso se ve a partir de las mesas donde gana Jara, se compara, ¿no? Se comparan las mesas de Jara con las mesas de Jadwe y coinciden muy poco. Entonces, ¿y cómo se explica eso, Marta? Bueno, quiere decir que ya sea que hay dos partidos comunistas o los votos de Jara son de Jara y no del Partido Comunista. O de otra manera, de manera de decirlo, ha nacido un nuevo tipo de no comunismo. Entonces, hay muchas maneras de interpretarlo. El caso es que no son los mismos votos, son otros votos. Entonces, Jara instala desde luego un fenómeno que es personalista, no es institucional. Y con eso va con la corriente de Cast, con la corriente de Kaiser, con la corriente de Parisi, ¿no es cierto?, donde son las personas las que llevan los votos y no las instituciones que están detrás, ¿ya? Y eso es una característica, ¿no es cierto?, que uno a lo mejor le cuesta entenderlo de parte del Partido Comunista, porque el Partido Comunista es tan de cuadros, tan disciplinado, etcétera, etcétera. Pero en este caso, el triunfo, si uno lo mira desde ese punto de vista, es un triunfo de ella. No es un triunfo del Partido Comunista. No tiene los votos de Jadwe. Es incorrecto decir que sacó 133.000 votos más que Jadwe, porque no sacó los votos de Jadwe, sacó los votos de Janet Jara. ¿Y dónde están los votos de Jadwe? Porque tampoco es que fueran tan pocos, eran 700.000. Eran 692.000 votos. Claro, entonces la pregunta es, ¿qué son los votos de Jadwe? ¿No es cierto? Entonces tú puedes decir, bueno, hay dos partidos comunistas, pero el Partido Comunista duro, marxista, etcétera, muy, muy de cuadro, que es el partido de Jadwe, o sea, lo que Jadwe representó en su momento, y por otra parte tienes tú a otro conjunto, digamos, que apoya a una comunista, que es esta Janet Jara, que tiene una visión, digamos, mucho más blanda, mucho más amigable, mucho menos marxista, yo diría, ¿no es cierto? Si uno pudiera ponerle una característica clara, hay una distancia gigante entre el presidente del Partido Comunista y Janet Jara en cuanto a marxismo se refiere. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿hay dos partidos comunistas, hay dos electorados comunistas, o el electorado comunista es el de Jara y el otro, no sé, ahí está? Bueno, por lo menos uno puede entender de que hay tendencias diversas en el Partido Comunista que se expresan hoy día con mucho más nitidez que en otros periodos de la vida de ese partido. Eso es una obviedad, pero es novedoso. Es una obviedad novedosa. Y lo segundo, como dato, es que ayer en la celebración, que lo que reafirma esta circunstancia, Carmona no estaba por ninguna parte y a los 10 minutos de discurso de Jara se fue por un rincón y se fue. ¿Qué es eso? ¿Darle todo el espacio a Jara o me voy enojado? Es una interpretación que uno tendría que hacer. Bueno, a lo mejor se sintió que no tenía nada que hacer ahí. Pero ¿cómo ser la candidata del partido que ella preside, que ganó la primaria con una diferencia aplastante? ¿Cómo no va a estar ahí? Pero claro, pero es que espérate, a lo mejor Carmona se enteró anoche que los votos de Jara no eran los votos de Jadwe y dijo, bueno, ¿yo qué tengo que ver aquí? O sea, yo creo que aquí hay una discrepancia interesante, ¿no es cierto? Que la econometría nos permite mirar a través de la comparativa de las mesas. Ahora, todavía queda por analizar un montón de cosas, como por ejemplo, cómo influyó la participación electoral, la diferencia de participación electoral en cada una de las comunas donde no hay congruencia entre el voto de Jadwe y de Jara. Y se pueden hacer muchos análisis al futuro, pero lo que queda claro es que el voto de Jara es de Jara, no es del Partido Comunista, o es el nuevo Partido Comunista, ¿no es cierto?, que está simbolizado por, uno podría decir, las chiquillas, ¿no es cierto?, la Camila Vallejo,
Carol Cariola, claro, la Carol Cariola, etcétera, Capaldo. que hay una generación de gente que ha sido disidente al interior del Partido Comunista desde hace rato, Sí, claro. disidente en el sentido de tener una postura distinta. Y si me permiten decir, yo he tenido foros con Camila Vallejo, yo estudié Carlos Marx con un filósofo marxista, ¿no es cierto? Y puedo certificar ante notario que Camila Vallejo no sabe de marxismo. No sé respecto de Carol Cariola porque no he tenido foros con ella, pero sí en la época en que Camila Vallejo era un estudiante. Entonces, ojo que yo creo que aquí hay dos tipos de comunismo. Uno es el comunismo clásico, pre-caída del muro, donde están todos los dirigentes comunistas que nosotros conocimos en su momento, en el gobierno de Allende, pre-caída del muro, y otro es el comunismo de esta nueva generación que está muy lejos del marxismo. Pero espérate, hay otro comunismo también, que es el eurocomunismo, que es Berlinguer. el Partido Comunista que derivó en el Partido Verde en Alemania. En fin, hay varios fenómenos en la historia. Pero el Partido Verde en Alemania es lo más conservador que hay. Pero cuando nace. Pero podría tener parentesco a propósito de lo que dice Yarna, esto con lo que fue el Partido Comunista Italiano y el desarrollo del Partido Comunista Italiano con Berlinguer y el eurocomunismo, que es lo que cita. ¿Podría esto tener algún parentesco? Porque, perdona Marta por decirlo, pero el Partido Comunista chileno, y esto lo digo respetuosamente, es una anomalía en este momento, porque en el mundo han ido desapareciendo, ya que en Chile gana las elecciones de la izquierda. Han ido evolucionando y desapareciendo. Yo diría que esto es más bien un fenómeno como el polaco, porque después de la elección de Lech Walesa, cuando se produce la alternancia y la apertura democrática en Polonia, el comunismo vuelve, ¿ya? Pocas elecciones después. Pero claro, era un comunismo, no era la dictadura del proletariado, no era ese marxismo duro, ¿ah? Era un comunismo curiosamente más católico, más... Bueno, Polonia fue siempre un país muy católico, ¿no es cierto? Y fue muy influenciado por Lech Walesa. Entonces, hay una evolución propia. Y esa evolución propia del comunismo chileno, simbolizado por Jara, explica la votación de Jara perfectamente. Pero hay otra explicación posible, Marta, y es el vaciamiento del Frente Amplio. O sea, claramente el Frente Amplio no. ¿Dónde se fue esa votación? No hay en la casa se quedaron. ¿Cómo puede alguien decir que hay vaciamiento de votos cuando la votación fue apenas el 9%? Aquí no hay ningún vaciamiento ni corrida de votos ni de un lado ni para el otro. La persona que no quiso votar se quedó en su casa, no votó por otro. Hay vaciamiento cuando tú hablas de los 13 millones de votantes, y dicen ya, entonces este electorado, lo que pasó en Canadá, ¿no es cierto?, que de la noche a la mañana los que votaban conservador votaron liberal y ganó el liberal. Entonces, después de la elección de Trump, pero aquí no hubo ningún vaciamiento, ni corrida, ni regalo de votos, ni ninguno de esos fenómenos que se podrían decir, porque el número de votos es muy bajo. Si eso hubiera sucedido, si yo tuviera hoy día los votos del socialismo democrático se hubieran ido a otra parte, estarían en otra parte, pero no están. Sí, aquí lo notable es que la Carolina Toá sacó 380.000 votos. La Carolina Toá tiene 340.000 seguidores en Twitter y sacó 380.000 votos. Es decir, la nada misma. ¿Y qué es eso? Si no es un rechazo a la política, es un rechazo a los liderazgos políticos tradicionales, es un rechazo al pasado político, es un rechazo a los desempeños de los gobiernos en los cuales participó la Carolina Toá. O sea, es mucho más que un rechazo a la candidata, es un rechazo a la historia, es un rechazo al desempeño, es un rechazo a la clase política. Y yo creo que eso se extiende a la derecha, y por eso que la Evelyn Matei está yendo tan mal, porque en el fondo hay un rechazo a Chile Vamos. Y la alternativa menos oficialista de Chile Vamos es Kast. Entonces, para ambos lados hace sentido, ¿no es cierto?, que el electorado elija, por una parte, en forma muy minoritaria, pero contundente, elija por una parte a Janet Jara y por otro lado elige a Kast, que son los dos elementos menos tradicionales
de la ex política tradicional que tiene Chile. O sea, más que polarización, extremismo, es lo nuevo. Claro, o sea, no solo lo nuevo, es lo que no tiene un pasado con una tremenda mochila. ¿Cuál es el mayor negativo que tenía Carolina Toá? Bueno, ella venía participando en los gobiernos de concertación desde Elwin en adelante. Entonces, todo lo que le ha sucedido a Chile entre Elwin y hoy, tenía algún chileno que decía no me gustó. Ese es el problema. El problema es que esa política, esa tradición, esos partidos, ese estilo, yo lo digo con toda tranquilidad, de que aquí los culpables son los políticos que dejan que los ninguneen, los insulten, los pateen, y nadie se defiende. O sea, es que se patean entre ellos. Se patean entre ellos. Pero es que nadie defiende la política tradicional. Nadie dice que la política es una actividad noble. Nadie dice que el 80% de los políticos son honrados, porque hay, no sé, un 10% que no lo son. Entonces, me parece a mí que también hay, digamos, esta cuestión del personalismo en la política lleva a la exacerbación de la ausencia de lo colectivo y de la comunidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto se deja que Fuente Ovejuna diga, porque siempre se está pensando que se está diciendo que el otro es el corrupto, no uno. Correcto. Entonces, ¿para qué defender la política? Marta, y con este escenario, con el escenario que está, digamos, con Janet Jara ya candidata oficialmente del bloque, llamémosle progresista, con la derecha como ha quedado, digamos, se supone, si le vamos a creer a las encuestas, pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo se va prefigurando lo que viene? Porque lo que se da la impresión es que sigue siendo una elección que no tiene una decisión resuelta y que puede ser impredecible. Mira, yo hoy día fui a una reunión en que había mucha gente, que estaban todos hablando del tema de la primaria de ayer, y le dije a un gran amigo, le dije, mira, ¿qué te parece una segunda vuelta entre Kast y Parisi? Porque yo creo que, a ver, eso es lo que la elección de ayer nos está diciendo. Dejamos de tener una política donde sabíamos lo que iba a suceder, ¿ya? Han sucedido dos cosas que nadie habría podido pensar hace 60 días. Uno, el desplome de Matei, ¿no es cierto?, que coincide con la pateadura de ayer a la política tradicional por el lado del oficialismo. Y dos, es la candidatura de un comunista. Si tú hubieras dicho cualquiera de esas dos cosas, hace 4 meses te habrían dicho, no, oye, por favor, si estamos hablando en serio. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que nosotros hoy día tenemos que ponernos en las alternativas menos razonables, menos pensables, porque lo tradicional ya dejó de suceder, ¿no es cierto? Entonces, puede suceder que se presenten un sinnúmero de candidatos que dispersen el voto de primera vuelta, que fue lo que pasó con Pedro Castillo en Perú. O sea, esto ha pasado en varias partes de América Latina, no estoy inventándolo. Y se dispersa el voto, baja la cantidad de votos necesarias para llegar a segunda vuelta, y resulta que Parisi saca 30.000 votos más, 20.000 votos más que Jara, y queda en segunda vuelta en vez de Jara. Y la segunda vuelta viene siendo entre Parisi y Kast. No es imposible que suceda algo así. Puede ser Mike Nichols. O puede suceder que la suma de todos los candidatos adicionales que se van a inscribir hoy día, debido a que el candidato es comunista, ¿no es cierto?, empezando por la Jimena Rincón, Mike Nichols, y Meo, etcétera, hagan que el umbral de entrada a la segunda vuelta sea mucho menor y entre Jara a la segunda vuelta, y quede Kast y Jara. Con lo cual, ayer un periodista argentino me preguntaba, porque, olvídate, hasta las 3 de la mañana estuvieron llamando por teléfono. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Pregunta es, o sea que la segunda vuelta puede ser entre el anticomunismo y el antipinochetismo. Puede ser entre el anticomunismo y el antipinochetismo. En la medida que la Matei se va de la ecuación, y en la medida que ella deja de ser, porque si la ecuación es Matei y algo, gana Matei, porque la centroizquierda
podría votar por Matei, pero la centroizquierda va a votar por Kast. Yo no creo. No, difícil. No, ¿no es cierto? Marta, es mucho más complicado. Marta, querida, las opciones son, como siempre, un gusto compartir este tiempo contigo. Muy agradecido por la gentileza. Encantada, como siempre. Muchas gracias, Marta. Chao. Ya, pues, nos tenemos que ir. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística. Patricio Núñez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Hasta mañana. Pero antes, oye, tenemos que escuchar porque viene Paula Ruiz y sus voces. Quédense con ella. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario